Y por cierto, que en esta parte del programa también quiero saludar a Idania Chirinos y felicitarla, por supuesto, por este premio a la excelencia periodística que la Sociedad Interamericana de Prensa le otorgó a NTN 24. Buena tarde, Idania. Gracias, Joely. Gracias. No solamente por el contacto, sino por referir ese premio que nos llena absolutamente de orgullo. Ese premio de la Sociedad Interamericana de Prensa. Como decía Claudia en alguno de sus tweets en relación a esto, un premio tan prestigioso y para nosotros es un orgullo recibirlo, porque esa cobertura de esos 4 meses de protestas en Venezuela significó un esfuerzo, pero también un compromiso y la voluntad de informar siempre a los venezolanos y al mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y a propósito de ese tipo de esfuerzo o de ese tipo de compromiso, es que son 2 palabras que tengo que repetir porque no solamente tienen que ver con Venezuela, sino tienen que ver con Nicaragua también, que sostiene una lucha por recuperar la democracia y sobre todo la libertad. Y por eso en este foro quiero conversar, porque me encontré con Edipcia Dubón, exdiputada de Nicaragua, que hemos tenido en el programa en otras oportunidades y no puedo perder la oportunidad de conversar con ella. Edipcia, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Idania, por esta oportunidad. Edipcia, ¿qué ha pasado con los detenidos del fin de semana? ¿Qué ha pasado en relación a esa batalla permanente que sostiene el pueblo nicaragüense? Bueno, la situación de Nicaragua con los detenidos es atroz, no tiene otro término, porque lo que estamos recibiendo son las denuncias de los familiares, donde todo el que es detenido es sujeto primero a vejámenes, a torturas. La primera cosa que los recibe en la cárcel del Chipote es que se desnuden. Después que se desnudan, los obligan a hacer sentadillas. Después los trasladan a cárceles súper chiquititas, donde hay poco oxígeno, donde hay poca luz, y los empiezan a que no puedan recibir luz solar por mucho tiempo. Cuando los sacan a recibir luz solar, quienes tienen momentos de euforia, por ejemplo, Elsa Valle, una muchacha de 18 años, estudiante, de tanta euforia que tenía al salir, al ver la luz, se fracturó el pie. Inmediatamente pidió auxilio, no le dieron auxilio y eso obligó más bien a que una de las presidiarias comunes saliera a su auxilio y la cargara en brazos. Al cargarla, una de las carceleras la golpeó y le dijo que por qué estaba chineando a Elsa Valle. Irlanda Jerez, Olesia Muñoz cantan a medianoche para animar la lucha dentro de las cárceles, a mantener el ánimo, y lo que hacen las carceleras es llegar con los amansabolos a pegarle y a increpar a Irlanda de que no esté sublevando a las presas. En el caso de los varones, las torturas son de las más atroces, o sea, desde que los guinden como piñata y que los cuelguen y les peguen con total brutalidad, de que les inserten por el ano cosas para violarlos, darles descarga eléctrica, someterlos a cosas tan brutales e inimaginables que uno, no entiende qué es lo que está pasando por la mente de quienes están a cargo de esas prisiones en Nicaragua, y no entendemos más que la comunidad internacional esté recibiendo todas estas denuncias y no pase nada, que solamente se describa lo que está pasando en Nicaragua y no sea sujeto de acciones contundentes. Ahora, Edipcia, cuando hablamos de esas acciones contundentes, ¿a qué nos referimos? Porque costó 20 años o 18, porque digamos que hace 2 años la comunidad internacional ha comenzado a reaccionar en relación a lo que pasa en Venezuela. ¿Por qué cuesta tanto movilizar a la comunidad internacional? Y cuando hablamos de acciones concretas, ¿a qué acciones nos referimos? Cuesta tanto porque hay una doble moral. Los gobiernos que realmente no son demócratas tienen miedo de actuar porque obviamente tienen una paja en su ojo y no quieren ser llamados por estos gobiernos dictadores de esa doble moral de la que son sujetos, por un lado. Por otro lado, hay como un letargo de enfrentar todo el tema del vaciamiento de los valores democráticos, de la cultura democrática de estos países, y de actuar retirando embajadores, tomando acciones en materia comercial, cuando al final todas esas cosas van a suceder. ¿Qué es lo que sucede cuando hay dictaduras, cuando se violenta la democracia? Se crea inseguridad democrática. Los gobiernos vecinos empiezan a recibir flujos migratorios, como está pasando con Venezuela, con Perú, con Argentina, como está pasando con Nicaragua, ahora con Costa Rica.
igual se rompe el flujo comercial. Cuando nosotros estábamos con los tranques, el flujo comercial centroamericano estaba detenido. Entonces, lo que quieren evitar al final siempre llega. Entonces es mejor pasar de la diplomacia preventiva a la acción preventiva. Y yo creo que este es el momento. Ayer que estaban en el Consejo de Seguridad, yo escuchaba diplomacia preventiva. ¿Qué diplomacia preventiva puede haber en un país donde hay 400 personas asesinadas, donde tenés todo este centenar de personas presas, sometidas a torturas, a todos estos vejámenes, con 2.000 personas heridas? ¿Qué diplomacia preventiva puede haber con estas madres nicaragüenses y las madres venezolanas que están unas en el SEBIN y las otras en el Chipote? ¿Cuál es la diplomacia preventiva? Lo que necesitamos son acciones, que tomen acciones y que se pongan a pensar si eso les gustaría que les pase a su pueblo. Empatía. Yo creo que esa capacidad de ponerse en los zapatos de los otros es lo que hace falta en la política hoy por hoy. Ahora, en cuanto al pueblo nicaragüense, mucha gente piensa o mucha gente tiene el temor de que la lucha en Nicaragua pueda prolongarse como se prolongó la de Venezuela, que ha caído a nivel de calle en una especie de letargo. El pueblo nicaragüense entiende la importancia de mantenerse en la calle, de sostener una protesta que a nivel internacional pueda visibilizar lo que Daniel Ortega intenta ocultar. Miren, claramente el pueblo de Nicaragua no ha dejado de estar en la calle. Este fin de semana pasado tuvimos más de 50.000 personas en la calle que se enfrentaron a la policía. Los grupos parapoliciales estaban en la calle y la gente, las mujeres nicaragüenses, porque tengo que reconocer que son las mujeres nicaragüenses las que se ponen al frente de la protesta y van y confrontan a estos grupos y les dicen sus verdades. Entonces yo lo que quiero decirle y aprovechar este espacio con la audiencia de ustedes es que no es necesario que haya más muerte, que es necesario actuar ya, porque a mí esa historia de ya no hay más muerte, ¿dónde están los presos? Bueno, ya hay presos, ya hay muerte, ya es momento de actuar. Y la gente en Nicaragua está resistiendo y va a seguir resistiendo. Pero además quiero decirles que el pueblo de Nicaragua es un pueblo guerrero, que es un pueblo que ha salido de dictadura y ha salido de guerra y ha salido de intervenciones victoriosos y va a salir de Ortega y Ortega lo sabe. Y por eso es que la gente está en la calle resistiendo. No hay un minuto en que los nicaragüenses no estén haciendo un acto de protesta, sean los médicos, sean las madres de los presos políticos, sea don Alex, un señor que sale a correr, hace un maratón todos los días con una camiseta pidiendo la libertad de los presos políticos. Porque así como hay presos políticos en Venezuela, también los hay en Nicaragua y están sufriendo horrores por este régimen oprobioso de Daniel Ortega. Edithia, como siempre, un gusto tenerte en el programa. A usted. Muchas gracias. Yoeli, con esto vuelvo contigo al Centro Internacional de Noticias.